Bueno, mis amados hermanos, ¿me están escuchando bien allí? Sí. Listo. Gracias. Vamos entonces a continuar. Hace 8 días tuvimos nuestro domingo misionero. Hay una invitación que se me estaba olvidando. Hablando de domingo misionero, recordemos que una vez al mes estamos orando junto con todas las iglesias, los comités de misiones de todas las iglesias a través de Zoom por este proyecto o esta visión 2030. Nuestra reunión para este mes es el martes. El próximo martes en la tarde tenemos nuestra reunión de oración para la visión 2030. Voy a estarles compartiendo, bueno, más tardecito se los paso al WhatsApp, el link para que se puedan unir con nosotros y estar orando por la visión 2030 el martes, el próximo martes. Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios. Hemos estado estudiando el Evangelio según Lucas, capítulo 2. Estoy hablando de nuestro estudio armónico, ¿no? Y consecutivo, por decirlo así, de los evangelios, tratando de entender el orden del ministerio del Señor en la tierra, del Señor Jesucristo. Estamos realizando el estudio expositivo de los evangelios, los libros de la Biblia en el Nuevo Testamento donde encontramos el ministerio terrenal de Jesús. Durante varias semanas ya estuvimos mirando en el capítulo 2 un evento específico en el templo cuando José y María llegaron allí con el niño, ¿cierto? Para cumplir algunas normas de la ley mosaica. Allí estando José y María en el templo, sucedió algo interesante cuando se encontraron con dos personas de las cuales ya estudiamos, aprendimos muchas cosas, ejemplos de vida. Me refiero, por supuesto, a Simeón y a Ana. Hasta el versículo 38 del capítulo 2 de Lucas, llegamos en nuestro estudio anterior. Y si seguimos leyendo allí, el versículo 39 y 40 de Lucas 2, 39 y 40 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el texto en Lucas nos indica que volvieron a Nazaret, pero como estamos haciendo una armonización de los 4 evangelios, antes de que ellos regresaran a Nazaret, efectivamente, sucedió algo allí que está registrado en la palabra de Dios y que nos obliga a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 2. Evangelio de Mateo, capítulo 2. Vamos allí entonces al Evangelio de Mateo, capítulo 2. Y vamos a dar lectura a los versículos desde el 1 hasta el 6. Evangelio según Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Mateo 2 del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Yo pongo acá mi... Segundo, por favor. Bien. Mateo capítulo 2, versículos del 1 hasta el 6 dice de la siguiente manera. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó mejor, ¿dónde había de nacer el Cristo?
Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Amén. Vamos a dejar este tiempo en oración, en manos de nuestro Señor, y luego empezaremos el estudio de este pasaje que acabamos de leer. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, nuevamente reconocemos tu inmenso poder, tu grandeza en esta mañana, y agradecemos tu misericordia, Señor, para con nosotros, para con cada una de nuestras familias, Señor, en este tiempo tan difícil, tan inesperado que estamos atravesando por el tema de pandemia, Señor. Yo te doy gracias por el cuidado de nuestras familias. Te doy gracias, Señor, por esas personas que han estado enfermas y hemos visto tu mano poderosa recuperándoles. Gracias también por cada uno de los hermanos, hermanas, personas, amigos, amigas que están aquí escuchándome en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, por supuesto, la cual tenemos el privilegio de poder abrir y leer en esta mañana también. Señor, ayúdanos, pon en nuestros corazones la disposición, la atención, Señor, que tu palabra merece. Ayúdanos, Señor, para tener entendimiento correcto de todo lo que vamos a estar aprendiendo, leyendo, pero sobre todo disposición, Señor, para ser hacedores de lo que podamos aprender. Gracias por cada persona que me escucha. Gracias, Señor, por permitirme servirte. Y, Señor, en humildad te ruego que estés usándome, que sea yo instrumento tuyo, agradable a ti, Señor, para tu propósito. En esta mañana, Señor, dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los magos. Los magos. El propósito real de todo este capítulo tiene que ver con adoración. Y me gusta mucho, aunque no, realmente no fue planeado. Mi hermano Yesid estuvo preparando los himnos esta semana y los dos himnos que cantamos esta mañana, pues tienen que ver mucho con el propósito de esta historia, ¿no? Vine a alabar a Dios, es uno de los himnos que estuvimos cantando. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, cantando también el Salmo 114, no estoy mal. Palabras de alabanza y adoración a nuestro Dios, a nuestro Salvador, al Rey. Y antes de que José y María pudieran regresar a la ciudad en donde moraban normalmente, sucedió esto. Sucedió toda la historia que está registrada en Mateo capítulo 2. Mientras Lucas, como estuvimos o ya hemos venido estudiando, nos muestra a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿cierto? Esa palabra, esa mención aparece solo en Lucas. Y Lucas escribe para gentiles, para no judíos. Mateo, como ya sabemos, fue escrito para judíos. Fue dirigido al pueblo judío y muestra o pretende mostrar al Señor Jesús como el Hijo de David, el Rey. Jesús es el Rey, es el propósito de Mateo. Por eso, el primer capítulo de Mateo, que ya estudiamos hace algún tiempo, se enfoca más que en el nacimiento del Señor, en su linaje, ¿no? De hecho, el capítulo 1, versículo 1 empieza diciendo, libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David. Hijo de David, el rey David. Luego de los versículos 18 al 25, en el mismo capítulo 1, habla muy escuetamente del nacimiento del Señor, que lo resume en un solo versículo, el versículo 25 del capítulo 1, donde dice, pero no la conocí hasta que dio a luz a su hijo primogénito, que le puso por nombre Jesús. Jesús. Y el nombre Jesús, ya sabemos, claro está, que es un nombre hebreo, en hebreo es Yeshua, que está compuesto por dos partes, ¿no?
Ye, que se refiere a Dios, a, a Jehová o Yahvé, y Shua, que quiere decir salvar. Por tanto, Jesús, el nombre Jesús es Jehová salva o Yahvé salva. Y vemos en el contexto del Evangelio de Mateo, pues que no se preocupa por ahondar en los acontecimientos del nacimiento del Señor Jesús, cosa que sí hace Lucas, ¿no? Él muestra muchas cosas íntimas de María, de lo que pasó María, de la anunciación, de su proceso, del viaje, ¿cierto? Mientras que Mateo se enfoca en su linaje davídico, su herencia al trono. Eso que muestra a los judíos que Dios o Jesús es rey. Y cuando entramos en el versículo 1 del capítulo 2, donde dice allí Mateo, cuando Jesús nació en Belén, por supuesto no separa el capítulo 1 del 2. Fíjense que el 1 termina con Jesús y el 2 inicia con Jesús. Da un seguimiento al nacimiento del Hijo de Dios en la tierra. No se, a pesar de que son párrafos separados, recordemos que los títulos que aparecen ahí en sus Biblias, los números grandes de los capítulos y los números de los versículos no son inspirados. Así no fue escrita la carta o el libro, sino en párrafos. Y ahí hay un párrafo divisorio, pero no perdemos el hilo, ¿no? De lo que está diciendo allí. Mateo capítulo 2 no se enfoca realmente en mostrar al Señor Jesús como el Mesías, como la deidad de Dios, o mostrar la deidad del Señor, sino más bien se enfoca en su linaje y en el propósito de lo que estaba sucediendo alrededor. Y el propósito de los magos era la adoración, por supuesto. ¿Dónde nació el Señor Jesús? Bueno, Mateo nos dice que en Belén. Ya hemos visto un poco esto, solo quiero recordarlo. Belén, este es el mapa de lo que era la zona y las divisiones en aquel tiempo. Belén era parte de esta región llamada Judea, no Judá. Judá era el reino anterior del sur. Ahora es Judea, una provincia, una región de Roma, del Imperio Romano. En Judea, aquí ustedes ven en mayúscula, Jerusalén, la gran ciudad de Jerusalén, donde está el templo en ese momento, y Belén está al sur, en una zona conocida como Efrata, más o menos a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Y para recordar, bueno, Belén, la palabra Belén significa casa de pan. Y es importante que Mateo mencione esto, porque si nosotros recordamos, Belén es identificada como la zona donde habitaba David, el rey David. Acordémonos que Mateo, tengamos eso en mente, Mateo muestra a Cristo como el rey, ¿no? David era de esa zona, de Efrata, de Belén. Incluso en Primera de Samuel, capítulo 16, podemos ver cuando Samuel llega hasta allí, buscando a David. Y cuando lo encuentra, lo unge por mandato de Dios allí en Belén. Entonces, importante en el capítulo 2, cada uno de los lugares que son registrados allí porque tienen mucho que ver con el linaje real de Cristo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, es claro que es en esta región, en días del rey Herodes. Y cuando empezamos a estudiar el primer capítulo de Lucas, el Evangelio de Lucas, hablamos algo de Herodes, ¿no? Algo que quiero, o bueno, bien vale la pena recordar. Recordemos que en aquel entonces el emperador era Augusto César. Augusto César, primero de los Césares, que después de su muerte, fue nombrado Dios en Roma, imagínense esto. Y este hombre había designado a Herodes para ser el gobernante supremo en la región donde nació el Señor Jesús. Herodes era rey, bueno, Herodes I o Herodes el Grande
era rey en Judea, Galilea, Samaria e Idumea. Es decir, toda esta zona, toda esta zona. Si nosotros miramos este mapa, Judea, Samaria, Galilea, Idumea, todo esto hasta allá arriba de Capul, todo esto era dominio de Herodes el Grande. Después de la muerte de Herodes, todo ese dominio, pues como siempre, cuando hay mucho poder y tienen muchas posesiones, pues los familiares, después de que el dueño se muere, pues entran ahí en disputas por eso, ¿no? Luego de esto, ese reino se dividió entre sus hijos y su hermana, Salomé. Entonces, después de que Herodes muere, que fue en el año 4 antes de Cristo, la división queda como la ven allí en colores a su derecha. Herodes el Grande vivió hasta el año 4 antes de Cristo. Y es el Herodes del cual está hablando aquí Mateo en el capítulo 2. Como el Señor Jesucristo fue crucificado hacia el año 30 después de Cristo, ¿cierto? Ya este Herodes no era el que estaba allí. Era otro Herodes de los que vemos acá. Perdón. De los que vemos acá, Herodes Arquelao era quien estaba gobernando la región de Judea cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, pero también aparece registrado en los evangelios Herodes Antipas. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Entonces estamos hablando de Herodes el Grande. Y el texto continúa diciendo, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos. Vinieron de oriente. La palabra oriente significa allí lugar de donde sale el sol o donde nace el sol. Cuando nosotros empezamos a mirar algunos textos bíblicos, perdón, podríamos indicar que cuando hacemos un estudio estamos hablando de la región de Palestina o de Israel en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, como Oriente Medio. Y esa designación de Oriente Medio hoy en día, pues depende de quién la exponga, tiene ciertas connotaciones, incluye o no ciertos países y realmente no está delimitado con claridad. Pero en aquel momento, lo que se entendía como Medio Oriente incluía, de acuerdo con este mapa es nuevo, pero hasta lo que hoy incluiría, Israel es por acá, este pedacito donde ven la flecha. Incluiría Jordania, Líbano, Siria, Irak, Arabia Saudita e incluso Irán. Podríamos hablar que sería ese Oriente Medio en aquel tiempo. Y el lejano Oriente, pues obviamente estaría mucho más allá, ya que esta parte viene siendo Asia meridional o central, donde está la India, y el lejano Oriente pues sería un poquito más para allá, donde queda ya la China y Japón, ¿cierto? Aquí la palabra nos dice que ellos venían de Oriente, del Oriente. Si Israel queda por aquí, fácilmente podríamos asumir que todo de aquí para allá es el Oriente, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que eran unos magos y no llegaron a Belén, sino a Jerusalén. En Génesis capítulo 10, versículo 30, no lo busquen, lo tengo ahí en pantalla, dice lo siguiente: y la tierra en que habitaron fue de Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa de Oriente. Aquí se registra dónde habitaron los descendientes de Sem, hijo de Noé, luego del diluvio. Dice en dirección al Sefar hacia el oriente hasta la región montañosa. Toda esta zona que se menciona aquí viene siendo lo que es actualmente Arabia Saudita. Todo esto que ven en rosado incluía la parte norte del Golfo Pérsico y todo esto que se ve acá como en oscurito, que es lo conocido como la media luna fértil, que es donde está el Éufrates y el Tigris.
Por eso, la parte norte de Egipto también es considerada parte de Oriente Medio. Si nosotros recordamos bien la historia en el Antiguo Testamento, el Señor llamó a Abraham de un lugar llamado Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos queda más o menos en esta zona, la parte norte del Golfo Pérsico, acá más o menos donde dice Elam en su mapa. Por supuesto, este mapa es grande, Palestina es un pedacito aquí. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra mago como tal, mago, esa palabra tiene una connotación desde el Antiguo Testamento con algunas palabras hebreas, con alguien practicante de brujería o de hechicería. Y hay varias palabras en el hebreo en referencia a este tipo de prácticas que, por supuesto, no son aceptadas por el Señor en su palabra. Perdón. Otras referencias al oriente aparecen en Génesis 25:5, donde dice, y Abraham vio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Recordemos que luego de la muerte de su esposa Abraham, tuvo otra mujer llamada Setura, con la cual tuvo hijos, pero su enfoque principal era Isaac. Ahí venía la herencia y dice aquí que se le dio a él todo lo cuanto tenía y vivieron en Oriente también. También en Primera de Reyes 4:30, hablando de Salomón, dice la palabra de Dios, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Hablando de un contexto del mundo conocido en ese entonces, Salomón y su sabiduría era famosa tanto en Egipto, Medio Oriente, como en mucha parte del Oriente también, hacia el lado del Golfo Pérsico y del río Éufrates y hacia esa zona. ¿De dónde venían estas personas? Bueno, la Biblia no lo aclara, no lo dice, no fue registrado, pero sí nos dice que eran unos magos. En Éxodo, si ustedes recuerdan la historia, cuando el pueblo de Israel vivía en Egipto, Moisés fue enviado delante de Faraón para decirle, deja ir a mi pueblo. ¿Recuerdan eso? Y en Éxodo capítulo 7, versículo 11, dice la palabra de Dios que cuando Moisés, en una de las oportunidades, bueno, en varias, estaba delante de Faraón, esta es una de ellas, dice la palabra de Dios, Éxodo 7:11 es lo que voy a leer. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Recuerdan la primera escena cuando Moisés llega allí, cierto? Con su vara y la bota en tierra y se convierte en serpiente, y luego la vuelve a tomar y se convierte nuevamente en su vara. Dice que ellos con sus artilugios, con su magia, con su hechicería, hicieron lo mismo delante de Faraón. Pero también en el Nuevo Testamento se menciona labores de magia, de esta práctica, ¿no? Oculta. En Hechos, capítulo 8, versículos 4 al 11, se menciona cierto Simón que practicaba la magia en Samaria. Y también en Hechos, capítulo 13, se habla de un Elimás que vivía en Pafos, en la isla de Chipre, que también tenía prácticas de hechicería, ¿no? Sin embargo, investigando un poco y de acuerdo con el historiador y geógrafo del siglo III antes de Cristo, llamado Heródoto, la palabra mago, la cual está utilizada en el griego acá en Mateo capítulo 2, se refiere a los caldeos, ya que la palabra mago en el griego es magos, se aplicaba a miembros de cierta clase sacerdotal de los medos y de los persas antes de Cristo, por supuesto,
Y esta era una casta conocida como los magí o los magios. Y realmente no se identificaban con hechicerías o con la práctica de la magia, sino más bien era una manera de identificar a unos sabios, unos estudiosos que ejercían funciones sacerdotales, pero al mismo tiempo tenían o eran muy versados o estudiados en la filosofía, en la astrología y en otras ciencias. Y esto concuerda mucho con lo que está registrando acá Mateo, porque por supuesto más adelante ellos dicen que fueron guiados por una estrella que vieron. Estos hombres eran observadores, tenían más adelante también, cuando dan la respuesta en el versículo 6, conocimiento de las escrituras y de alguna manera habían entendido que era el tiempo de la llegada de un rey. Era el tiempo de la llegada de un rey. Estos hombres, debemos entender, no eran practicantes de la hechicería, sino más bien hombres de ciencia, hombres sabios. Pero debemos notar también tres cosas importantes allí, en referencia a los magos. Primero, noten que en ninguna parte del texto se hace referencia alguna a monarquías o jerarquías asociadas a estos personajes. Es decir, estos personajes eran magos, no reyes magos. No reyes magos, simplemente sabios, hombres de ciencia. Segundo, en ningún texto o rollo en los cuales se encuentra este evangelio se menciona de dónde llegaron. No hay una mención exacta de un sitio, de un origen. Es más, tampoco se menciona el número de ellos, y mucho menos sus nombres. Entonces, en primer lugar, no eran reyes. En segundo lugar, no hay identificación de un lugar de origen, ni de números, ni de nombres. Y esto resulta relevante porque estamos hablando de una época de movilización que se hacía, las movilizaciones se hacían a pie, sobre animales. Y además de hacer esas movilizaciones, pues como los viajes eran tan largos, la gente acostumbraba a llevar provisiones para esos viajes. Llevaban animales vivos domésticos para su alimento. En aquel tiempo un viaje, por ejemplo, si regreso ya a este mapa, digamos que estos hombres eran de Arabia o eran de Irán. Más o menos un viaje desde este punto donde dice Irán en línea recta hasta Jerusalén son más o menos 2000 kilómetros. Y por supuesto, hay ríos, hay montañas, hay desiertos y no iba a ser en línea recta. Lo más probable es que hubieran tenido que hacer esta curva para poder llegar allí. Ese viaje llevaría meses. Y si llevaría meses, lo más probable es que no es como lo dice la tradición, que eran tres nomás ahí solitarios en un camello atravesándose más de 2000 kilómetros, porque sí, lo más probable es que estos hombres venían en una caravana, venían varios, traían animales, traían siervos, traían comida, regalos también. Era una caminata conjunta, difícil, que necesitaba mucho tiempo. Y algo que me parece muy curioso e interesante es ver cómo Mateo, el Evangelio de Mateo, que está dirigido a judíos, registra este acontecimiento donde llegan gentiles. Llegan hombres no judíos de otras tierras a alabar al Señor. Pero más interesante aún, resulta ver el Evangelio de Lucas, el cual está dirigido a gentiles, pero en el trasfondo del nacimiento del Señor Jesucristo incluye a pastores judíos que llegan a adorar a Dios. Esto me pareció bastante interesante, pero más que eso, me da a entender que Dios, el Señor Jesús, ¿cierto? El rey que estaban haciendo no era exclusivo de judíos. Él había venido para redimir al mundo, a todos, tanto judíos como gentiles.
Qué hermoso esto. Qué hermoso ver esto allí en la palabra de Dios. Pero bueno, ¿por qué se identifican los reyes magos en la tradición? ¿Por qué se dice que son reyes y no solo magos? Bueno, cuando nosotros investigamos un poco de historia, y ya les estaba hablando algo en nuestra escuela dominical, recordemos que en el siglo IV, durante el reinado de Constantino, se establece la Iglesia Católica Romana, ¿no? Y Roma, por supuesto, tenía esa cultura de idolatría a toda esa cantidad de dioses existentes que venían griegos, romanos, egipcios también. Habían templos por todas partes y había un templo para el dios del agua, ¿cierto? Otro templo para el dios del trueno, del sol, de la tierra, de la fertilidad, de las plantas. Un dios para todo. Habían templos e idolatría para todo. Y cuando se establece la Iglesia Católica Romana, ellos tratan de atraer la atención de todas estas personas, pero lo que no hicieron, es decir, procuraron cambiar el foco de adoración de estos dioses, pero no eliminaron la idolatría como tal, sino que hicieron un reemplazo sutil, por llamarlo de alguna manera, de esos dioses hacia algo que ellos podrían controlar como adoración. Entonces allí se cambia la adoración del dios de la tierra por el santo patrono de la tierra, por decirlo. Quitaron, por ejemplo, la adoración de Isis, que era una figura femenina, venía de Egipto y que ya había sido diseminada por todo el imperio. Todo el mundo grecorromano tenía la figura de Isis y la adoraba. Y lo que hizo la iglesia fue reemplazarlo por la figura de María, otra mujer. Y cada dios y semidios que existiera allí, pues empezaron poco a poco a irlos cambiando, ¿no? Entonces ahora, hoy día encontramos y escuchamos del santo patrón de la lluvia, de la tierra, de los oficios también, ¿no? Entonces el santo patrón del conductor, del carpintero, del médico, del campesino, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy es que el punto de idolatría continúa. Ahora, de acuerdo a un escritor que se llama Pepe Rodríguez y un libro que se llama Los mitos, tradiciones de la Navidad, encontré lo siguiente con respecto a los Reyes Magos. Dice el escritor, cuenta la leyenda, es decir, no hay registros históricos de esto. Cuenta la leyenda que fue Santa Elena quien encontró los cuerpos y permitió su traslado a Milán. Parece que la santa había encontrado sus restos en Constantinopla, por donde podría haber vuelto los Reyes Magos para evadir las cuentas que tenían que dar al malvado rey Herodes. Es decir, de acuerdo a la leyenda, los Reyes Magos, ¿no? Como los llaman, salieron de regreso hacia su ciudad natal, de donde venían, y murieron. Y murieron en Constantinopla y entonces allí estaban hasta que llegó esta señora Santa Elena y los encontró. Eso es lo que dice. Y encontró los cuerpos y se llevó los cráneos a Milán. Y eso duró escondido muchos años hasta que en el año 1164 la iglesia los procuró salvaguardarlos y los llevó a una ciudad llamada Colonia en Alemania. Y identificaron estos cráneos como los cráneos de los 3 Reyes Magos. Ahora, ¿por qué Reyes Magos? Porque cuando sucedió lo que dice la leyenda de Santa Elena, ¿cierto? La Iglesia Católica, por supuesto, estaba en contra de cualquier labor de hechicería. De hecho, más adelante en la Santa Inquisición, cualquier cosa de estas era parte de acusación de herejía y de muerte instantánea en una hoguera o en la cruz. Entonces, si decían que eran magos, palabra que estaba asociada a hechicería, por supuesto, no iba a ser un elemento fácil de adoración para la Iglesia Católica. Y salió un señor por allá, que se me escapa el nombre en este momento, incluso fue después de Galileo. Ustedes recuerdan que Galileo y Galilei
fue obligado a retractarse de su teoría, ¿no? Del universo, porque si no eso era herejía y lo iban a matar. Imagínense donde le dijeran que encontraron unos hechiceros o unos magos. Pues en el siglo tercero un hombre, aquí lo encontré, un abogado que se llama Quinto Séptimo Florencio Tertuliano, dio la solución para la Iglesia Católica y dijo, son reyes. Y claro, como son reyes, pues es diferente si son magos a que son reyes magos. Y por eso la Iglesia los acogió como reyes magos para hacer ese culto de adoración a ellos. A tal punto de que hoy día en esta iglesia, en Alemania, desde hace muchos siglos, que se me hizo la foto, se creó esta humilde urna de oro puesta en el centro de la iglesia en Alemania. La Catedral de Colonia se llama esto, y dentro de esta urna hay 3 cráneos para adoración de los feligreses. Imaginen esto. Imaginen esto. Idolatría. Idolatría. Los cráneos de los supuestos reyes magos, que no son tan reyes, fueron puestos allí para que los visitantes vayan a adorar unos cráneos. Increíble. Pero muchos de los registros de historiadores y algunos registros encontrados no establecen ningún número tampoco. Hay algunos que hablan de media docena, incluso hasta 12. El número que se manejaba más o menos hasta el tiempo en que fue colocada esta urna era 4. Eran 4. Y este número no quedó claro, y menos sus nombres, hasta un evangelio apócrifo que apareció por allá en el siglo V después de Cristo. En el texto se dice que los magos eran 3, eran reyes y que eran hermanos. Y en ese evangelio apócrifo, es decir, extrabíblico, se le ponen nombres. Eran 3 reyes magos hermanos, uno se llamaba Melcor o Melchor de Persia, y ya aparecen orígenes, ¿no? Lugares de origen. Otro se llamaba Gaspar, procedente de la India, y otro Baltasar, procedente de Arabia. Vuelvo y digo, esto apareció en el siglo V después de Cristo. Pero no fue sino hasta el siglo XVI. Hasta el siglo XVI, los años 1700, cuando la iglesia estableció a través de unas pinturas icónicas que se hicieron, que Baltasar era negro. Y hasta hoy en muchas tradiciones, ¿no? Cuando nosotros vemos los pesebres y lo que se nos ha enseñado, pues se nos dicen reyes magos y Melchor y Gaspar y Baltasar era el negrito. Pues hermanos, nada de esto está en las escrituras. Nada de esto es bíblico. ¿De dónde vinieron? ¿Cuántos eran? ¿Cuál era su rango real? ¿Por dónde regresaron? Son interrogantes que están sin respuesta en la palabra de Dios. Simplemente no son importantes, porque lo que está mostrando Mateo en el capítulo 2 no es a los magos, sino a Cristo el Rey, aquel al que iban a adorar. Los magos llegaron para adorar al Señor, y así como llegaron tan silenciosamente, cumplieron el propósito, de la misma manera silenciosamente se marcharon, sin dejar mayor huella, y no es relevante para nosotros porque no son objetos y no deben ser objeto de adoración. El único que merece adoración es Dios. El único Rey de reyes y Señor de señores es Cristo. No ningún mago, ni ninguna historia, ni ningún Melchor, ni nada de esas cosas que se han inventado a través de la historia. Es triste ver estas acciones de idolatría en Alemania. Isaías, capítulo 44, versículo 9 al 11, dice lo siguiente, y está en su pantalla. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad.
y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó a Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán y se asombrarán y serán avergonzados a una. Si por alguna razón todavía tenemos ídolos, mis hermanos, tenemos que deshacernos de ellos. Llámense como se llamen, llámense el carro, llámense, no sé, la tecnología en su casa, llámense su casa misma, llámense el afiche del cantante al que idolatran tanto. Todo eso está usurpando la posición que solo Dios merece de adoración. Y cuando estés delante de Dios, Él te llamará a cuentas. Y esperamos y queremos y nuestro deseo es que no te sientas avergonzado. Como dice esta palabra, serán avergonzados porque ellos mismos hacen sus dioses y los adoran. Deuteronomio 4:20 dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. ¿Qué puede hacer esa urna de oro con unos cráneos de unos muertos? ¿Qué puede hacer un cuadro? ¿Qué puede hacer una estatua hermosamente tallada en mármol o hecha en bronce muy brillante? No ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero Cristo, que es Dios, que está vivo y está sentado a la derecha del Padre, sí ve, sí oye, sabe las necesidades de cada uno de nosotros, está pendiente de las necesidades de cada quien, conoce nuestros corazones. A Él debemos estar adorando. Regresando al capítulo 2, versículo 2. Los magos llegaron a Jerusalén. Estando en Jerusalén, dice la palabra de Dios diciendo, una pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarle. Fíjense en esto, ellos no llegan donde el rey, no están llegando al palacio del rey Herodes, llegan a Jerusalén. Imagínense la comitiva de estos hombres, no sé cuántos habrían, imaginen, no sé, 12, 20 personas, quizás más, yendo por toda la ciudad, indagando a todo el que iba pasando. Hey, ven, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hey, mira que vimos una estrella desde Oriente. Hey, venimos a adorarle. Y al parecer, la parte triste aquí es que no había nadie que le diera razón. Ninguno de los judíos en Jerusalén, al parecer, le dijeron a estos hombres, sí, sabemos está allí. O ninguno se preocupó tampoco por decir, bueno, ¿de quién estás hablando? ¿Cuál rey de los judíos? ¿Cómo así? Dime, quiero saber más. Quiero también ir a adorarlo. Allí, a diferencia de los magos en el versículo 1, en el versículo 2 sí aparecen dos palabras de poder, de estatus. Soberano, rey y la región a la cual se identifica. Basileus Iudaia, rey de los judíos. Hasta este momento Herodes no sabía nada de esto. Y los magos sí tenían claro que había nacido un rey. Y lo identificaban como rey de los judíos. Y esa palabra rey de los judíos había, o mejor dicho, Herodes se la había hecho adjudicar por Augusto César. Legalmente, en ese entonces, el rey de los judíos era Herodes. Por tanto, cualquier persona que escuchara esta pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Pues diría, se refiere a Herodes. Pero cuando dicen que ha nacido, bueno, ahí habría confusión y crearía algunas dudas. Pero ese mismo título, rey de los judíos, habría sido obligado a colocarlo en un madero
en la parte alta de la cruz del Calvario donde el Señor murió. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Rey de los judíos. Está hablando de Cristo. Mateo muestra a Cristo como el Rey. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Allí debemos mirar dos cosas. Fíjense en esto. No era una estrella de oriente, era una estrella vista en el oriente. Porque si hubiera sido una estrella de oriente, ¿cierto? Como muchos la mencionan, pues los magos no habrían llegado a Jerusalén, sino habrían llegado a China o a Japón. Realmente la estrella salió al occidente de estas personas que vivían en el oriente. No sabemos realmente cuál fue esta brillante estrella. Durante siglos han habido miles de cuestionamientos y teorías. Incluso estudiosos han mencionado que, por ejemplo, hacia el año 11 a.C., el cometa Halley fue visible en los cielos. Hacia el año 7 a.C. hubo una conjunción entre Saturno y Júpiter que también generó un brillo. Otros dicen que hubo un fenómeno astronómico inusual entre los años 5 al 2 a.C. Realmente no sabemos. La Biblia no lo dice. No sabemos. Lo que sí sabemos es que estos hombres observaban y fueron guiados por esa estrella, como es mencionada allí. Y recordemos que vienen de Oriente. La estrella los guió hacia el lado occidental. Pero el versículo 2 en el final menciona el propósito de la venida de estos hombres. Venimos a adorarle. ¿Para qué te has congregado con nosotros en esta mañana? ¿Para qué te conectaste a Zoom? Este debería ser el propósito de cada uno de nosotros. Cada vez que nos acercamos a la palabra, cada vez que hacemos algo, cada vez que nos congregamos, deberíamos pensar, venimos a adorar a Dios. Venimos a adorar a Dios. El cristiano, mis hermanos, debe entender y estudiar y obedecer la palabra de Dios, no las tradiciones. Cuidado con todo eso que se nos han mostrado en Navidad. El cristiano debe tener mucho cuidado con la idolatría. Cuidado con esas formas sutiles de reemplazar la posición que solo Dios Todopoderoso merece, cambiándola por santos, por imágenes, por esculturas que no oyen, ni ven, ni escuchan. Y en tercer lugar, venimos. El cristiano debe tener un anhelo de adoración constante a Dios. Por eso estamos reunidos en esta mañana. Versículo 3. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Uy, interesante versículo. Fíjense que los magos no le habían dicho nada a Herodes. Lo que están diciendo los magos en el versículo 2, llegaron a oídos de Herodes. Imagínense ustedes este rey, temido por tantos, sanguinario como ninguno, temeroso de tal manera, él temía mucho por su vida todo el tiempo, pensaba que estaban confabulando contra él, que tenía espías en todo Jerusalén y todos le traían información. Y imagínense ustedes la escena cuando alguien llega y le dice, o llega corriendo, rey Herodes, hay un grupo de personas entre el pueblo preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes posiblemente pensaría, ¿cómo así? ¿Acaso es que no saben que yo soy el rey de los judíos? ¿Cómo así que ha nacido? Pero rey, además están diciendo que lo buscan para adorarlo, que venían guiados por una estrella que nació un rey y vienen a adorarlo. ¿Cómo así? ¿Quieren reconocer y adorar como rey a otro que no soy yo? Con seguridad, esas palabras no le gustaron para nada a Herodes. La palabra que aparece allí como turbar es la misma palabra que aparece en Lucas capítulo 1 en referencia a Ezequiel, perdón, a Zacarías.
que da la idea de mover el agua, ¿no? Una sensación de inquietud, de agitación. El rey estaba de mal genio. Fue sacado inmediatamente de su zona de confort y tenía que actuar. ¿Y qué pensaría el pueblo al ver actuar de mal genio a un rey terrible, terrible, enojado, conmovido con estas noticias en Jerusalén? Pues por supuesto el pueblo también se preocupó. Por eso dice allí, el rey Oredo se turbó y toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén estaba asustada. Este tipo podía matar a todo el mundo. Versículo 4. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde habría de nacer el Cristo. Herodes hizo su jugada. De inmediato hizo una reunión, convocó a los principales sacerdotes. La palabra allí, de principales sacerdotes, es argiereus, perdón por mi griego, argiereus, que aparece allí, que también se puede traducir como sumo sacerdote. Y también convocó allí a los escribas del pueblo. Por supuesto, se está refiriendo al Sanedrín. El Sanedrín era la élite religiosa de aquel momento y estaba compuesta e invadida económicamente, corrupta por el gobierno, por hombres pudientes, ricos. Algunos de ellos habían sido sumos sacerdotes, pero ya no estaban ejerciendo, eran ex sumos sacerdotes. Y otros miembros eran parte, en su mayoría, del grupo conocido como los fariseos. Los fariseos eran un grupo de estudiosos de la ley, conocían bien la ley, incluso era a quienes se consultaban para los juicios. Eran intérpretes de la ley y hacían labores como de jueces. Tenían gran poder y Herodes lo sabía, por eso los convocó. Entonces imaginen la escena ahora, Herodes sentado en su trono, estos 70 miembros del Sanedrín alrededor formando una media luna, más o menos un semicírculo, y en el centro de ese semicírculo, los magos. No fueron capturados, más bien fueron invitados, se convocaron a la reunión y estando allí en medio de todos ellos, Herodes toma la palabra y les pregunta con claridad, quizás con un tono amigable, tratando de no mostrar su desdén, con referencia a las preguntas que estaban haciendo buscando al rey de los judíos. Y le pregunta a Herodes a los magos, ¿dónde habría de nacer el Cristo? Posiblemente el Sanedrín ya le había instruido acerca de qué quiere decir el Cristo, el Mesías. Y la respuesta de los magos es tan diciente como hermosa. Y está registrada allí en el versículo 6. Y tiene que ver con la profecía registrada en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Es tan hermosa esta respuesta de unos gentiles que vale la pena que la escudriñemos con detenimiento. Infortunadamente el tiempo se me acabó hoy, pero dentro de 8 días estaremos estudiando este versículo 6 del capítulo 2 de Mateo, que es la respuesta de los magos. En conclusión, hasta este punto, vemos lo siguiente. En primer lugar, a manera de conclusión, los magos eran sabios, filósofos y observadores de los astros. No eran brujos ni tampoco reyes. El número de ellos, su origen y sus nombres son un misterio total en las escrituras, porque lo verdaderamente importante no eran ellos, sino su propósito, que es el mismo propósito que debemos tener cada uno de nosotros en llegar cada domingo, adorar a Dios. La estrella, otra conclusión que podemos obtener allí es que la estrella fue vista en el occidente y ellos venían desde el oriente, pero no sabemos con exactitud qué fue ese fenómeno, cómo sucedió el tema de la estrella. Aplicaciones. La parte importante para cada uno de nosotros, luego de escudriñar la palabra de Dios. En primer lugar, mis hermanos, cuidado con las tradiciones. Cuidado con lo que el mundo nos quiere imponer
en materia religiosa, porque esto, si queremos seguir las tradiciones, es posible que caigamos en el mismo error de los religiosos del tiempo de Jesús. Pueden hacernos desobedecer a Dios. En segundo lugar, cuidado con la idolatría. Cuidado con la idolatría, porque esta puede hacernos desviar nuestra mirada de Dios. Vimos en el texto de Deuteronomio que los ídolos hechos de madera, de piedra, no se ven ni oyen, ni comen ni huelen, dicen allí en Deuteronomio 4:28. Una buena pregunta, o si ponemos ese texto a manera de pregunta, Deuteronomio 4:8, la pregunta para nosotros sería, ¿y serviréis a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen? ¿De verdad quieres servir a una cosa? ¿O quieres agradar y alabar a Dios vivo y verdadero? Cuidado con la idolatría, mis hermanos. Cuidado con buscar respuestas en objetos, en animales, en astros. ¿Por qué no servimos mejor a nuestro Dios, que es vivo y verdadero? Él sí oye y nos ve. Su misericordia es para siempre. Con poder atiende nuestras peticiones. Como dice Hebreos capítulo 12. ¿Por qué no dejáis a los ídolos de lado y buscáis a Jesús? Hebreos 12:2 dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, no en ídolos, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en tercer lugar, mis hermanos, cuidado con cambiar el propósito. Cuidado con desviar nuestra mirada en quién es el punto focal de lo que estamos aprendiendo. Si las cosas que tú haces en tu día a día tienen como punto focal tu autoexaltación, ¿cierto? Tu autoestima, tu auto que está en el parqueadero, has perdido el enfoque que el Señor quiere que tengas. Y el enfoque debe ser adorar a Dios, servir a Dios. Colosenses 3:23 y 24 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Que no perdamos, mis hermanos, el enfoque. Adorar a Dios, siempre adorar a Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a entender, a comprender estas verdades, a no perder el enfoque y entender que nuestra mirada debe estar puesta en aquel que es llamado allí en Apocalipsis 19, Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor por este tiempo de estudio. Gracias te damos por estas grandes verdades, Señor, por abrirnos los ojos a tu palabra, a lo que está allí, a lo que debemos creer, en lo que debemos creer y cuál debe ser nuestro propósito y nuestro enfoque diario, Señor, que es adorarte, alabarte, exaltar tu nombre. Señor, yo te ruego por cada uno de los que me están escuchando y aún tienen algún foco de idolatría en sus corazones, en sus vidas, en sus mentes. Señor, que les estés dando el ánimo y el entendimiento para quitarlos de delante de ellos y darte a ti la preeminencia, Señor, como tú solo lo mereces. Que tu santo nombre sea exaltado y glorificado como lo manda la palabra de Dios. Que nuestro enfoque con cada cosa que hagamos, que digamos, que pensemos, Señor, sea adorar tu nombre, agradarte a ti. Porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien
para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor, y sabemos que tú eres Dios, todopoderoso, conocedor de todo, soberano, grande y misericordioso. Amado Dios, gracias por las familias que me están escuchando. Gracias por los corazones que hemos sido edificados en esta mañana. Señor, guarda nuestra vida, nuestra salud, nuestras familias durante la semana que comienza. Gracias te damos por la provisión, Señor, que nos das. Y Señor, nuestra vida está en tus manos poderosas. Guárdalas, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.